Este domingo estábamos hablando en la iglesia acerca de lo que es ser calificado o descalificados. Porque vivimos en un sistema de calificaciones. Desde que nacemos, desde que somos pequeños, nos hemos acostumbrado a ser calificados. Desde el colegio estamos siendo calificados. Si pasamos las materias, si pasamos los logros, si pasamos y nos calificamos, nos califican o nos descalifican. A mí me ponía a pensar esto porque aun cuando el salmista dice en el Salmo 139, si no estoy mal, él decía: Dios, examina mi corazón. Está exponiéndose a un sistema de calificación. Dios, examíname. Y yo pensaba en eso y decía: Dios, bueno, examíname cómo estoy yo. Y cuando yo empiezo a examinarme, viene a mí un sentimiento: o estoy calificado o estoy descalificado. Y no sé si usted se ha sentido muchas veces descalificado. Yo me he sentido descalificado muchas veces. Y esto hablábamos el domingo porque yo pensaba, bueno, muchas veces uno está como que: Dios, examina mi corazón, examina mi familia, examina, no sé, mi relación con mi esposa, examina mi relación con mis hijos, examíname en mi trabajo, me mira si encuentras en mi pecado, si encuentras en mi falla. Y la respuesta va a ser que nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra vida, por nuestras fuerzas no calificamos. Y si hoy se hace la pregunta de que si califica, tal vez va a ser la respuesta: no califico. Y este sistema de calificación en el que hemos sido creídos nos hace sentir de que Dios tal vez no puede usarnos, como que ya es demasiado tarde, la han embarrado, me he equivocado, y estamos descalificados de ser usados por Dios, de poder cumplir un plan con Dios. ¿Será que Dios sí tiene un plan conmigo? ¿Será que sí? Yo veo que yo solo la embarro, solo me equivoco. Y eso empieza a generar a nosotros un sistema, a meternos en este sistema de calificación. Pero yo quisiera exponerles y hablarles acerca de cómo funciona con Dios y cómo es diferente el sistema de calificación, porque Dios no vino a este mundo para descalificarte. Él vino a este mundo para calificarnos, para ponernos, para que la cruz del Calvario fuera nuestra calificación, ¿sí? Fue Jesucristo el que nos califica para poder vivir en Él siendo aprobados, lo dicen Colosenses. Entonces, pensaba en varias cosas, porque el sistema de calificación rabínica en el primer siglo, cuando los judíos en el judaísmo estaban criando a sus hijos, es muy diferente a lo que es hoy. Incluso yo lo llamaría un sistema de calificación rabínica, sino más bien un sistema de descalificación. ¿Cómo funcionaba en el primer siglo? Pues en el primer siglo los niños, desde que cumplían 5 años, los empezaban a formar para que se aprendieran toda la Torá, los primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, de memoria. Yo sé que si muchos de nosotros ni nos sabemos el orden de los primeros 5 libros del Pentateuco, ahora estos niños tienen que empezar a aprenderse todo lo que está. No sé si ha leído, pero cuando empezamos a leer Génesis y encontramos todos los nombres, tal engendró a tal engendró a tal engendró a tal, o sea, es difícil de leerlo. Ahora dígame, es difícil de memorizarlo. Ellos se tenían que saber todo el Pentateuco. Era la educación. Ahora resulta que en la cultura judía, para ellos es muy importante el tema religioso y espiritual. No es como para nuestros tiempos, donde uno piensa en sus hijos. Usted dice: no, mis hijos, yo quiero que mis hijos les vaya bien en el colegio, estudien, escojan una buena carrera, mi hijo, que la mejor universidad, que tengan el mejor trabajo, que ganen plata para que me mantengan. Y es como nuestro proyecto de vida. Al fin de cuentas, queremos que a nuestros hijos les vaya bien en las cosas profesionales y todo. No, en el judaísmo lo más importante, lo más honrado que podría llegar es que ellos llegaran a ser rabinos, fariseos. Y ahora yo digo el término fariseo, y si digo fariseo en esta época, es como mucho fariseo, es como mucho hipócrita, ¿no? Pero en ese tiempo, si se traslada, y por eso hago como este contexto cultural, ser fariseo era los que cumplían con la ley, los preparados, los aprobados, los calificados para eso. No cualquier persona puede llegar a ser fariseo, no cualquier persona puede llegar a ser un maestro, un rabí. Bueno, ahora estos niños se criaban y tenían que aprenderse eso los primeros 5 años, aprenderse el Pentateuco. Después, si llegaban a aprenderse el Pentateuco, que no, tal vez, creo yo, no todos lo lograban. Si yo hubiera sido criado en esa época, y si me tocara aprendérmelo, y si eso hubiera sido mi calificación, no estoy seguro si yo lo hubiera logrado. Pero así como yo creo que había muchos niños en esa época que no lo lograban, aunque tenían que hacerlo, y aunque los papás se proponían a que eso tenía que ser, eso era su educación. Venga, aprendas el Pentateuco. Tal vez muchos les costaba, tal vez muchos
no podían, muchos, aún nosotros apenas las tablas oiga, y todas se me olvidan las tablas, bueno, póngase a pensar el nivel que estaba. Y si a estos niños, por eso digo, es un sistema de descalificación, porque si estos niños de 5 años, que empezaban, a los 12, 13 años ya tenían que saberse el Pentateuco. Los que se lo aprendían, les hacían una prueba, los que se lo aprendían, los que sí habían mostrado pues tener como seriedad para esto, digámoslo así, pasaban al segundo nivel, que era estudiar en una escuela rabínica. No entraban todos, como les digo, habían pruebas para entrar. Entonces es un sistema de descalificación, porque los que eran muchos ahora son menos. Ahora esos pocos tenían la posibilidad de entrar a la escuela, estudiaban. Y si te iba muy bien en la escuela rabínica, algunos de los que salían podían salir de ahí a buscar un maestro, un rabino para aprender y conocer más de la palabra de Dios y seguirlo. Y esto era, y cuando llegaban y buscaban el rabino que ellos querían, es como escogiendo la universidad donde usted va a estudiar, yo quiero que usted sea mi maestro. Él le hacía pruebas, miraba cómo era su comportamiento, cómo guardaba la ley, cómo se sabía las escrituras, lo examinaban y todo, y solo si era digno de que él fuera su maestro, él decía la palabra esperada por todos y era sígueme. Y después de que él decía sígueme, ahí sí tenían que dejar familia, tenían que dejar su casa, todo para seguir a su maestro, para ver qué decía su maestro, cómo actuaba su maestro, qué era lo que... cada cosa que él decía la memorizaban porque sabían que ellos tenían que perpetuar el conocimiento de su maestro. Era un sistema así donde muy pocos llegaban y tenían aún llegar a ser escogidos. Por eso digo, más es un sistema de descalificación, se va cerrando para poder seleccionar el mejor tipo sistema, digamos, para estudiar en una universidad. Si quiere estudiar en la mejor universidad, le van a hacer pruebas, también varias pruebas, y van cerrando, sacando hasta que quedan los mejores. Y ahí sí puede estudiar, ahí sí puede aprender, ¿sí? Es un sistema, ese sistema que se manejaba, pero cuando viene Jesús viene a hacer todo lo contrario. Ahora, vea esto, porque los niños que no se aprendían el Pentateuco, los niños que no pasaban a la escuela, tal vez de la época para eso, a ellos les tocaba empezar a trabajar en otras cosas. Pues bueno, mijo, pues váyase con su papá a pescar. Váyase con su papá y aprenda, no sé, ser comerciante, panadero, carpintero. Habían otras profesiones, aunque la que daba más honra era al fin de cuentas ser un fariseo, llegar a ser una persona, escriba, ser alguien así, pues bueno, pero habían otras que podía hacer y terminaban muchos pescando. Cuando Jesús viene, Jesús rompe con esto. Jesús rompe con este esquema de descalificación y él entra al mundo con un sistema de calificación. Él vino a llamar a los descalificados, a calificar a los que el mundo considera descalificados. Y lo dice la Biblia, no, yo vine a tomar de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios de este mundo. Ahora, él llama, dice la Biblia que él va y llama a los pescadores. Los llama, ¿por qué estaban pescando? Tal vez no aprobaron, tal vez no eran calificados para haber sido fariseos. Jesús no va y busca a los fariseos, él no va y busca a los preparados, a los escribas, él no va y busca a los maestros de la época, no, él va y ve a unos pescadores y les dice, hey, síganme. Ahora, él está haciendo un llamado a seguir, no porque fueran calificados o porque fueran descalificados o porque tuvieran alguna calificación. Él lo vino a hacer porque la gracia, Jesús es gracia. En Juan dice, esa gracia vino a nosotros, Jesucristo. Jesús vino a romper este sistema y a llamar a los descalificados y les dijo a los pescadores, síganme. Los pescadores, usted lee Hechos 4, en Hechos 4, cuando hablaba de ellos, dice que la gente se sorprendió cuando escuchó a Pedro y a Juan predicando, porque se sorprendían porque eran hombres sin letra, sin educación. Eran pescadores. O sea, no es que yo esté diciendo porque eran pescadores, tal vez no, pues era una profesión de la época, pero era una profesión que les tocaba ya porque no habían podido hacer algo en el ámbito religioso, pues se dedicaban a esta profesión, pero eran sin preparación, sin letra,
sin la educación de los demás, y los que escuchaban los demás, maestros, fariseos, el pueblo los escuchaba hablar, y lo que es Hechos 4 es que se sorprendían de lo que ellos decían, de cómo hablaban, de cómo se expresaban, de cómo conocían, porque cuando Dios llama a los descalificados, Dios no los llama para que queden en vergüenza. Cuando Él llama a descalificados es porque Él quiere avergonzar a los sabios. Él usa a las personas que en sí creen que no sirven para nada. Él usa a las personas que creen que son descalificados. Él llama a esas personas porque Dios quiere glorificarse y Él quiere mostrar su gloria, y eso estaba haciendo, era un sistema. Y esto a mí me lleva a pensar en Lucas 14, habla de una parábola en Lucas 14, en el versículo 15, empieza a hablar de la parábola de la gran cena. Y esta gran cena, si usted ve todo el contexto, el 14 comienza hablando que Jesús es invitado a una cena del principal de los fariseos, y es una cena donde está un banquete, donde hay muchos fariseos reunidos y Jesús está ahí, y él veía y todos buscaban tener el mejor puesto, todos quieren ser. El fariseo se caracterizaba porque él creía que, mejor dicho, su vestimenta, su manera de caminar, su manera de hablar eran superiores a los de todas las personas. En el pueblo los reconocían porque ahí van los fariseos, y ellos son impecables, cumplimos toda la ley, no sabemos todo el Pentateuco, hemos tenido maestros, y bueno, y se gloriaban y creían mucho. Cuando están en una cena y están todos estos que se consideran importantes, invitan a Jesús. Jesús está ahí y empieza a hablarles. Lo primero que hace Jesús, si usted lo ve en el capítulo 14, versículo 1, hace un milagro. Es un sábado, es la cena del día de reposo. Él está con ellos y lo primero que hace es hacer un milagro el día del reposo, delante de todos estos fariseos. Cosa que es contradictoria, cosa que molestaba mucho a los fariseos, pero Jesús les responde con algo y los deja a ellos callados, no pueden decir nada, y Jesús empieza después a hablarles de la cena, dice, cuando ustedes hagan una cena, no inviten a los familiares o a los ricos, a los que tienen cómo devolverles el favor. Cuando ustedes hagan una cena, dice, más bien inviten a los pobres, a los ciegos, a los mancos, a los cojos, a la gente que no tiene cómo devolverle un favor. Está hablándole de la humildad. Después dice, cuando ustedes hagan una cena, no se sienten en los mejores lugares, no cojan los mejores puestos para ustedes. No sea que llegue y les diga, el que organiza, diga, por favor, esa silla está reservada, y lo saque y lo pongan en otro lugar. Digo, no, o sea, está diciendo, sean humildes, no se crean tanto. Cuando Jesús habla de los fariseos, Él los describe y los compara con sepulcros blanqueados, ese ataúd que es perfecto, blanco, bonito, brillante, con aplicaciones de oro, y uno lo ve y uno dice, uy, qué cosa tan bonita, pero cuando usted lo abre, solo hay muerte. Jesús los comparaba con eso. Ustedes por fuera son perfectos y se hacen ver, y su orgullo, y andan creyéndose lo que más que los demás, pero realmente ustedes por dentro simplemente es muerte, no hay nada. Y les decía eso, el sistema de calificación cultural, el sistema de calificación califica lo que se puede ver. Jesús vino a calificar no lo que se puede ver, Él vino a mirar nuestro corazón. Por eso el salmista decía, Dios, examina mi corazón, porque por fuera puedo parecer que estoy muy bien, por fuera parezco que estoy bien con mi familia, con mi hogar, en todo, pero realmente estoy destruido. El único que puede examinar mi corazón es Dios, y estos fariseos por fuera se veían perfectos, pero Dios no está buscando personas que se crean calificados. Ahora, nomás que usted veía a Pablo se describe en Hechos, él decía, Pablo fui criado bajo Gamaliel. O sea, Pablo, fariseo lo dice en Filipenses, él dice, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia. Bueno, describe un currículum de estudiado que lo hacía calificado, pero después dice, pero todo esto lo he tomado por basura. Esto no vale nada con tal de alcanzar a Cristo. Todo lo superficial, todo lo que he hecho, todo lo que yo pueda gloriarme, llega al punto donde no vale nada. ¿Para qué? Para poder depender de Cristo, el único que puede calificarme. La calificación, la salvación es para los pecadores, pero nadie es tan bueno que no necesite salvación, ni nadie es tan pecador que no necesite salvación. Todos necesitamos salvación. Jesús vino a calificarnos, esa es la cruz de Calvario, esa es la gracia. Ahora, cuando están en esta cena, entonces hay un detonador en Lucas 14, en el versículo 15, cuando comienza el versículo, dice que uno de los que estaban en la mesa, uno de los fariseos, llegó, pues estamos hablando de mesa, estamos hablando del banquete, estamos hablando de cena. Él dijo, wow, qué privilegio, qué bendición va a ser a mí y poder cuando esté en esa mesa, cuando estemos en esa mesa.
del reino de Dios. Y uno dice, bueno, ¿por qué fue el detonador? Realmente no dijo nada, dijo qué bendición cuando estemos en la mesa de Dios. Lo que detona es que él está diciendo, prácticamente está asegurando que él va a estar y que todos los fariseos van a estar. Como que bueno, qué bueno va a ser, muchachos, cuando nosotros estemos allá, en esa mesa, en ese banquete en el reino de los cielos, asegurando que él iba a estar. ¿Pero por qué lo aseguraba? Él lo aseguraba, ¿por qué? Porque él decía, yo soy calificado, yo me sé la Torá, yo cumplo la ley, yo hago todo lo que yo pueda hacer, mis méritos. Ahora, nuestros méritos no nos califican, sus méritos no lo califican, ni lo hacen mejor, ni lo hacen más santo. Lo único es Jesucristo. Nuestra calificación viene de Cristo, de su sangre, de su sacrificio. Él vino para calificarnos, para hacernos aceptos ante el Padre, no nuestros méritos. No hay demasiados méritos para poder ser calificados. No existen, no alcanzan. Ahora, este hombre lanza esto y es el detonante, y cuando Jesús escucha que él dice, bueno, qué bendición cuando estemos en esta cena, esta gran cena. Jesús empieza a hablarles una parábola. Jesús, ¿por qué habla parábolas? Cuando Jesús habla parábolas en la Biblia, no es para lo que muchos creemos nosotros, hay veces que es para dar a entender un mensaje. Jesús habla en parábolas, y cuando él comenzó a hablar en parábolas, usted lo puede ver en Mateo 13, y comienza dicen que habla de Jesús y Beelzebú. Los fariseos, al ver que Jesús ha hecho milagros el día del reposo, dicen que él actúa bajo el poder del espíritu de Beelzebú, y Jesús llama esto blasfemia contra el Espíritu Santo. Y viene juicio contra los fariseos, y no había salvación en ese momento. O sea, él vino a hacer juicio contra ellos y dijo, bueno, yo de ahora en adelante no voy a predicar más. Él ya había predicado, él ya había hecho la cena, el banquete, la cena en el monte, la predicación, el sermón del monte, pero de ahora en adelante les voy a hablar por parábolas. Y empieza a hablarles por parábolas. Y empieza con la parábola del sembrador. Después los discípulos le preguntan, ¿y ahora por qué solo hablas por parábolas? Y Jesús les responde, ¿por qué hablo por parábolas? Para que cuando ellos oigan, no entiendan. O sea que realmente las parábolas están hechas es para que no entiendan. Dice, no sea que ellos entiendan y se salven. Era juicio. Las parábolas no es para que entiendan, las parábolas para que cuando oigan no entiendan. Él estaba camuflando, él está metiendo entre cada parábola, está metiendo sabiduría, secretos, revelación, y la está poniendo ahí para que cuando ellos oyeran no entendieran. Y después iba a sus discípulos y les explicaba, cuando yo dije esto quería decir tal cosa, cuando estaba esto simboliza esto. Y ahora viene la parábola de la cena, la gran cena. Y cuando esta gran cena dice que un señor hizo una cena muy importante. La cena más importante a la que usted lo pueden invitar, lo invita a una cena, esa cena donde, no sé, con el presidente, las personas más importantes del país, y usted va a ir a esa cena, le llega la invitación por correo, y es lo más importante. Usted por esa cena va a dejar cualquier compromiso. No sé, si alguien está de cumpleaños, justo en esa cena usted va a decir, qué pena, yo no voy a poder ir a su cumpleaños, porque justamente tengo una cena presidencial y estoy invitado. Y ahora, y yo sé que si hay cenas presidenciales, hay gente en su país que es tan importante que sabe que va a ser invitada. Eso le pasó a este fariseo y a los fariseos. Ellos sabían que eran tan importantes que si Dios hacía una cena en el reino de los cielos, ellos iban a estar invitados. Entonces Jesús dice esta parábola diciéndole, un señor muy importante hace una cena, y él manda a su siervo a que invite a las personas importantes. Y va y los invita, y el primero de ellos le dice, bueno, lástima, no voy a poder ir porque acabo de comprar un terreno y pues tengo que ir a verlo, pero discúlpame con tu señor. El otro le dice, no, perdón, no voy a poder ir, acabo de comprar 5 bueyes y tengo que ir a probar mis nuevos animales y no, lo siento, se me cruza y no voy a poder ir. Y el otro le dice, no, me acabo de casar, ahora tengo una familia, mis prioridades, y no voy a poder ir. Y le dicen al siervo, y el siervo va y le dice al Señor todo lo que le dicen ellos. Dice que el Señor se enoja, y le dice al siervo, vaya ahora por los caminos, vaya y invite a los pobres, a los ciegos, a los mancos,
invite a todos los que se sienten descalificados, ahora invítalos a la cena. A los que se sienten descalificados, ahora invítalos a la cena. Ahora les llega esta invitación presidencial, llega a su correo. Dice, ¿en serio? ¿Me está invitando? ¿Y por qué a mí? Pues, qué raro, ¿no? Pero ahora ya estás recibiendo una invitación, no por su calificación. Ellos están recibiendo una invitación, ahora, no porque eran calificados. Dios está llamando a los descalificados, invitándolos a la cena. Es más, dice el versículo 14, el capítulo 14, versículo 23, dice en la Reina Valera, dice, fórzalos a entrar porque quiero que mi casa está llena. De las Américas dice, oblígalos a entrar porque quiero que mi casa está llena. Yo miraba esta palabra obligar a entrar a la cena. Oblígalos a entrar. Y en el original está hablando más de persuasión. Persuádelos a entrar. Y como lo dice en la telea, insísteles. Y nos da más claridad. Insísteles. Quiere decir que Dios le está diciendo, vea, insístales a que vengan a la cena. Es una invitación voluntaria, pero alguien está insistiendo para que vayamos. Te los pongo en este ejemplo. Si uno de esos pobres que estaba ahí recibía la invitación, era una cena muy importante, él va a decir que no, por varias razones. Primero, porque él siente que no está calificado para ir, no tiene la educación para ir, no tiene ni siquiera la ropa para ir a una cena importante, y lo que le va a decir al siervo es, tal vez va a decir igual, le va a decir, mira, gracias por la invitación, pero pues yo no puedo ir. Pero él no está diciendo no puedo ir porque tengo algo más importante. No, él está diciendo no puedo ir porque no estoy calificado para ir. Es diferente. Él está diciéndole, mira, gracias por invitarme, de verdad, pero pues primero yo no merezco ir allá, no tengo ropa para ir. Y Dios dice, insístale, persuádelo. Es el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo obligándonos, impulsándonos. Dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Y esa palabra constreñir, ¿qué es esto? Yo me constriño, tú te constriñes, nos constreñimos, es complicada, pero bueno, a veces en otras versiones, el Reina Valera, por ejemplo, actualizada de 2015, el amor de Cristo nos impulsa. Otras versiones, la Nueva Traducción Viviente, el amor de Cristo nos controla. La telea, el amor de Cristo nos domina. Cuando digo dominar, controlar, impulsar, es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos está impulsando. Vaya a la cena, vamos. Entonces es como quien dice, no, vea, yo sé, no tienes ropa, yo sé, no te sientes así, mira, toma esta ropa, no pasa nada, vamos, insístele, no pasa nada, que no, tú eres calificado. Él te está llamando y está insistiendo hasta que la persona llega. Él está llegando a la cena porque alguien le insistió. Dios, ¿cómo nos atrajo hacia Él? Digo, con cuerdas de amor nos atrajo. Él insiste y Él nos atrae. Él está llenando su casa, Él está llenando su mesa de descalificados. Insísteles a que lleguen. Este insísteles no fue para los que se creían calificados. Este insísteles no fue para los fariseos. Este insísteles no fue como que, oiga, yo sé que tiene cosas más importantes que hacer. Se casó, sí, su familia es más importante que Dios, sí, yo sé, sus negocios son más importantes que Dios. Bueno, este insístele no está hablándole a los que creen que sus cosas son más importantes que Dios. Este insístele es a las personas que se creen descalificadas y creen que no merecen a Dios. Este insístele es de que Dios los quiere tener en su mesa. Él quiere llenar su mesa de personas que no tienen cómo devolverle a Dios todo lo que han hecho, que no se creen justas por sus obras, que no tienen méritos. Insístele y los lleva a la mesa y los lleva ahí. Cuando yo pienso esa palabra persuadir, insistir, persuadir, me llama a recordar de lo que significa la fe, porque fe es persuasión, pero hemos tomado la persuasión en el sentido contrario. Ejemplo, imaginen esta cena de la gran cena, cuando mandan a llamar a los pobres, ellos
persuadiendo al Señor de que los deje entrar. Entonces sería más o menos como golpeando en las puertas, déjenos entrar, exigimos que podamos entrar, ábranos las puertas, igualdad de derechos, también queremos pertenecer, también somos calificados para entrar, y ellos estarían persuadiendo al dueño de que los dejara entrar. La persuasión es al revés, es el dueño, el Señor, persuadiendo a que ellos vengan. Esa es la persuasión real. Entonces, si lo pensamos en la fe, unas veces cree que tengo fe cuando yo persuado a Dios de hacer mi voluntad, de hacer lo que yo quiero, de lo que mis deseos. O sea, un ejemplo, no estoy dando deseos malos, pero aún yo estoy persuadiendo a Dios. Dios, hagámoslo en modo oración. Dios, yo quiero esta casa. Ejemplo, no sé, dame esa casa, Dios, yo te pido por esa casa. Mira, varias maneras de persuadir puede ser, Dios, mira, yo me merezco, he trabajado, he sido honesto, Dios, yo he vivido en integridad, Padre, concédeme ese deseo. O sea, estoy convenciendo, estoy persuadiendo a Dios de que haga lo que yo quiero. O hay gente todavía aún más osada que puede decir, persuadirlo, y es como, Dios, dame esa casa ahora, la tomo, me apropio, porque todo lo que tú has dado nos pertenece, porque tú eres el dueño de la plata, del oro, de todo lo que está ahí, yo la tomo, y todas esas riquezas de los injustos nos pertenecen, y ahora la tomo en el nombre de Jesús, y la piso, y esta es mía, y la tomo, y esa casa es mía ahora. Y persuadimos, incluso poder persuadir a Dios diciéndole que haga cosas en el nombre de Jesús, haz esto. Persuadir. La fe es persuasión, pero la persuasión es al contrario. La fe es cuando Dios me persuade a mí a hacer su voluntad. Él me impulsa, me domina, me controla. Yo lo único que tengo que hacer es descansar. Entonces, por eso la fe viene a ser, el término real de la fe viene a ser descanso. Yo descanso en que Él tiene un plan. La fe no es persuadir a Dios o trabajar y a esforzarme para que Dios haga lo que yo quiero. Vivimos en eso. Oiga, Dios, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y queremos que Dios haga todo lo que nosotros queremos. La fe es yo hacer lo que Él quiere. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios, yo quisiera esto o aquello, pero que no sea lo que yo quiera, que sea tu voluntad. Haz tu voluntad, haz tu propósito, cumple tu plan en mi vida. Eso es fe. Dios, yo no sé, fe es descansar no en lo que yo no sé cuáles son tus planes, no sé qué es lo que tú quieres para mi vida, pero yo descanso en tu voluntad y en tu plan porque sé que tú tienes un plan para mí. Eso viene a hacer la persuasión de Dios hacia mí, no mí hacia Dios. Ahora llegan a la mesa, Dios persuade a todas esas personas para que esté la casa llena. Ahora, cuando están sentados a su mesa, ellos son santificados. Y aquí voy concluyendo, porque cuando viene otra palabra, la santidad y la santificación. ¿Por qué digo que son santificados? Porque este tema, ¿ha pensado qué significa ser santo? Porque Dios dice, sea santo como Dios es santo. Eso es un mandato, sea santo como Dios es santo. Entonces, ¿pero qué es santidad? Si yo te digo qué es santidad, tú puedes pensar en varias cosas. ¿Qué es santidad? Definamos santidad. Santidad es... Pongámonos demos un significado de lo que creeríamos que es. Santidad es pureza, moral, no tener tacha, ser intachable. O sea, ser un santo, yo me imagino, si Dios sea santo, es como que si se diga la Madre Teresa de Calcuta. O sea, yo voy a ser sin errores. Quiero ser un santo, eso es me ponen una aureola y mejor dicho, porque creemos que la santidad proviene de nuestras acciones. El ser santo, yo me hago santo porque no peco, porque no fallo. O sea, realmente entonces soy santo porque soy calificado. Y vendría a ser lo mismo que creían los fariseos. Soy santo porque califico, por mi comportamiento, por cómo me visto, cómo hablo, por lo que sé. Ellos se creían. Entonces vendríamos a lo mismo, no es calificación. Si Dios dice sea santo como soy santo, Dios te estaría descalificando. Dios vino a calificarte, no a descalificarte. Entonces pensemos en la santidad de la siguiente manera. Santidad no es mi comportamiento moral. Entonces quitemos ese punto de creer que es santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es separado. Eso es lo que el significado de santidad real.
ser separado, separado de algo, apartado, diferente. Esto es diferente porque lo separé, es diferente, es apartado. ¿Saben por qué Dios es santo? Porque Dios es diferente a nosotros, es diferente a todo. Incluso ¿sabes por qué es santo? Porque es insondable, porque no lo podemos entender. Por eso es santo. En muchas etnias ellos creían y calificaban como santo cosas que ellos no podían explicarse. Entonces por eso ellos adoraban el sol, adoraban el cielo, adoraban el mar, adoraban cosas que no eran insondables para ellos, que no podían explicarse. Eso era para ellos santo, era inexplicable, era algo santo. Era diferente a todo lo que ellos podían entender. Era diferente a todo lo que puedan ver. Entonces también me gusta poner la palabra diferente, diferente a algo. Cuando Dios lo llama santo, es porque Dios lo está separando. No estoy hablando entonces de comportamiento moral, separando. Si yo tengo algo acá, esto en realidad no es santo porque lo que sea que usted tenga, no sé, no es santo porque de él emane santidad. Un objeto no emana santidad de él. Es santo porque es mío. Hagamos el ejemplo con el reloj. Este reloj lo separo para mí. Este reloj no es de mi esposa, no es de mis hijos, no se lo da a mi esposa puesto, no es de mi hijo puesto. Este reloj es mío. Yo lo tomé y lo separé para mí. O sea, quiere decir, lo santifiqué, lo separé, lo hice diferente. No es de nadie más, es mío. Lo separé. La Biblia dice que nosotros somos como iglesia posesión exclusiva de Dios. Somos, una versión dice, somos pueblo santo. Pueblo santo. Pero en la telea dice posesión exclusiva de Dios. Entonces, ¿por qué aparecen estas dos palabras que parecían diferentes? Porque la santidad y la posesión es lo mismo. La posesión exclusiva. Dios tomó algo para Él, lo separó. Ya esto es santo porque santificar es separar. Ahora esto nadie más lo puede usar, esto es mío. Entonces la santidad no emana del objeto. Este reloj no es santo porque, no sé, emane santidad. Es santo porque yo lo tomé para mí, lo separé. Entonces la santidad no viene del objeto en sí, sino la santidad viene de que lo separó para sí. Y no se le olvide esta frase. La santidad no viene del objeto en sí, sino la santidad viene del que lo separó para sí. Eso es la santidad. Y los que estaban en esa mesa ahora eran separados. Ustedes ahora son diferentes. Ustedes son escogidos. Y pongo la palabra escogidos porque vayan, y Él dijo, tráigame a los pobres, a los ciegos, a los cojos. Vaya, escójalos, vaya, tráigalos, vaya, insístales y tráigalos a la mesa. Escogidos, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, pueblo, nación santa, posesión exclusiva de Dios, santidad. Y esta santidad, el ser santos, ahora usted sí puede pensar, y yo puedo pensarlo, soy santo. Y dígalo en su casa, usted es santo. ¿Por qué es santo? No por su comportamiento moral. ¿Por qué es santo? Porque usted es escogido por Dios, porque es posesión de Dios. Por eso es santo. Porque no es por sus méritos, es por aquel que lo santificó. Santificó, separó, el que lo separó para Él. Ahora, ¿qué viene en nuestro comportamiento? ¿Qué viene en lo que hacemos? El Espíritu Santo empieza a hacer la obra de perfeccionarnos. Empieza a poner los deseos de Dios en nuestro corazón, y lo que empezamos a ver como lo que es la voluntad de Dios, ya para nosotros no es una carga, sino es un deseo. Él empieza a poner el deseo de hacer su buena voluntad. Ahora usted, al ser separado, empieza a actuar diferente. Empezamos a buscar a Dios, a leer nuestra Biblia, a orar. Ya lo que nos gustaba hacer, que antes era pecado, ya usted no lo hace porque usted es separado. Dios lo separó para Él. Y Él empieza a hacer, y el que comenzó la obra en nosotros es fiel en completarla. Es la obra del Espíritu Santo. Y en Corintios decía, no recuerdo, creo que es 1 Corintios versículo 1, 26, bueno, no estoy seguro, pero él habla que lo que para el mundo, lo dice en la traducción viviente, para lo que el mundo considera como nada, como descalificado, dice, eso Dios lo tomó para que
ese nada volviera nada lo que para el mundo es más importante, parafraseándolo más o menos. Pero ¿qué quería hacer esto? Lo pongo en el ejemplo con Noé en el arca. Noé, cuando estaba en el arca construyendo, todos cuando veían eso decían, oiga, ¿qué es eso? Está perdiendo el tiempo, eso no es nada. Y la gente no creyó en él, muchos se burlaron y siguieron viviendo su vida. Pues oiga, está perdiendo el tiempo, eso no es nada. Y eso me recuerda a lo que mucha gente cree de lo que es una iglesia. No es importante. Cuando iniciaba ahorita que esta charla que estábamos hablando, yo les decía, no es importante para uno enseñarle a sus hijos como que, oiga, yo quiero que usted se aprenda la Biblia, que usted vaya a la iglesia. No, para el mundo es más importante muchas cosas, incluso un domingo ir a la iglesia, que para nosotros santificar es lo que usted separa. El primer día santificado que usted tiene cada año es su cumpleaños, es un día diferente, y el día de su cumpleaños usted quiere estrenar, comer diferente, almorzar diferente, estar con personas, porque es un día separado y ese día usted no es como que, ay, me invitaron a otra cosa y como que, no, ese día usted lo separa para usted, es santificado prácticamente. Ahora, cuando Dios separa el domingo, que es el día donde nos reunimos, y el día donde, usted tiene que separarlo, ese día no es el día donde otras cosas, santificamos lo común y volvemos lo santo común. El domingo es el día donde usted se congrega. No, yo entiendo, para las personas que no conocen a Cristo, tal vez decir, oiga, ¿qué es eso? Eso es nada. O sea, pues más bien vamos, descansemos, salgamos, paseemos, hagamos, pero para usted es santo. ¿Por qué? Porque Dios separó ese día para que estuviéramos reunidos, para adorarlo, para estar ahí. Entonces lo separamos. Y lo que el mundo, cuando no estaba construyendo el arca, le decían, oiga, pues eso que está haciendo, eso no es nada, está para que disfrutemos la vida. Pero cuando todo lo que la gente creyó importante se volvió nada, lo único que permaneció en pie era lo que consideraban como nada. Lo único que permaneció es lo que Dios dijo. Qué bueno que Dios nos justifica, qué bueno que Dios nos pone en la mesa, qué bueno que Dios no vino a descalificarte, sino vino a calificarte y a darte un lugar en la mesa. Tal vez espero que este corto mensaje haya podido ser claro y que hayas entendido qué es ser santo. Eres escogido. Dios te separó y te dio un lugar en su mesa. No es por tus méritos, es por la gracia de Dios. Dios los bendiga.